Bien, mis hermanos, buenos días a todos. Dios les bendiga abundantemente en Cristo. Vamos a continuar hoy con la serie que estamos dando de Escuela Dominical, el cual se llama 7 amenazas que enfrenta toda iglesia. 7 amenazas que enfrenta toda iglesia. Y en el día de hoy, hermanos, vamos a dar nuestra primera amenaza. La primera amenaza es conocimiento sin amor. Otros la han llamado ortodoxia sin amor, pero es exactamente lo mismo, conocimiento sin amor. Y nosotros vamos a estar leyendo, basando esta enseñanza en Apocalipsis, capítulo 2, y quiero que vayan a sus Biblias, Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Apocalipsis capítulo 2 versículos del 1 al 7. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen? Con fuerza, hermanos, no han desayunado. No les sirvieron los sanduchitos de ayer a los que vinieron. Yo desde ayer no comí nada. Apocalipsis capítulo 2 versículos del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Solamente leer este texto debe traer temor a nuestro corazón. ¿Ya saben por qué la enseñanza se llama conocimiento sin amor? Y cuando hablan de conocimiento estamos hablando de la ortodoxia sana, del conocimiento sano, del conocimiento de la sana doctrina. Muchísimos de nosotros entramos al ministerio con la esperanza de ser el próximo pastor reconocido de la época. Cuando comenzamos el ministerio con tal idealismo teológico y eclesiástico, las personas a las que estamos llamados a pastorear nunca estarán a la altura de nuestras expectativas. En lugar de pastorear a la grey de Dios entre la que nos encontramos, terminamos pastoreando la grey de Dios en nuestra propia imaginación. Y en nuestra imaginación siempre tenemos la razón. Y ustedes, quien quiera que sea, la iglesia, siempre están equivocados. Cuando llegamos a ese punto en el ministerio pastoral, ustedes siempre pierden. Pero de lo que quizás no nos percatamos es que nosotros también perdemos. Perdemos credibilidad, perdemos la confianza de la gente, perdemos
lo más peligroso que nos puede pasar, perdemos la capacidad de amar a la iglesia. Pero ustedes, el cristiano que está en el banco, tampoco está exento de la trampa del idealismo ministerial. Es posible que puedas pensar en algunos miembros de tu congregación o de esta congregación a quienes les encanta la teología. Incluso esa persona podría ser tú mismo. Les encanta escuchar los sermones de los pastores famosos que dan forma al evangelicalismo contemporáneo. Ellos leen todos los libros, siguen todos los blogs y están pendientes de todas esas enseñanzas que dan de otras iglesias o seminarios. Y eso, mis hermanos, eso es magnífico. Claro que sí. Todo el pueblo de Dios debería amar la teología y crecer al escuchar buenas predicaciones. Pero si ese fuera yo, en lugar de amar a mi iglesia y a mi pastor, me vería inclinado a desarrollar una idea de cómo entonces debería ser mi iglesia con la regla de lo que estoy viendo fuera de ella. Si fuera sincero, admitiría que preferiría ser miembro de una iglesia famosa. Preferiría tener a tal vez John MacArthur como mi pastor. Y cuando esto sucede, es probable que se desarrolle o que desarrolle un espíritu crítico. Un espíritu crítico. La predicación en mi iglesia nunca será lo suficientemente fiel. La teología en mi iglesia nunca será lo suficientemente correcta. Y las prácticas de mi iglesia nunca serán lo suficientemente bíblicas, por más que sus ministros se esfuercen en hacerlo con toda fidelidad a Dios. Creamos ese espíritu crítico. Cuando los miembros de la iglesia se vuelven tan críticos, su pastor nunca puede ganar tampoco. Pero de lo que no se dan cuenta es que ellos tampoco ganarán. Miembros de la iglesia como estos pierden el gozo, pierden la unidad y pueden también perder la capacidad de amar a la familia eclesiástica de la que Dios los ha rodeado. Aquí es necesaria una advertencia, hermanos. Es cierto que algunos pastores no son fieles y algunas iglesias no son saludables. Y como cristianos todos somos llamados a seguir luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a todos los santos, como lo dice Judas, versículo 3. A veces esto implica realizar fuertes cambios y tener conversaciones difíciles. No obstante, a través de todo el Nuevo Testamento, el llamado a luchar por la fe se corresponde con el mandamiento de amar, de amar. Nunca debemos poner a la verdad en contra del amor, ni el amor en contra de la verdad. Las iglesias de sana doctrina son las que corren el mayor riesgo de enfocarse en la verdad, sacrificando el amor. Especialmente en nuestro clima cultural de la época. En Latinoamérica es alentador el nuevo despertar de la teología de la Reforma que se nota entre los jóvenes y adultos cristianos. Pero al mismo tiempo preocupan algunas de las aplicaciones extremas, antibíblicas y la falta, sobre todo, de amor de esta teología que algunos reformadores celosos o inmaduros ponen en práctica. No es ningún secreto que el mar de cambios culturales que la iglesia debe recorrer implica que defendamos la fidelidad bíblica en un mundo hostil como el que vivimos. Y no es raro que estas influencias culturales invadan y pongan en peligro a la propia iglesia. Pero mis hermanos, quiero hacer un paréntesis aquí. Si hasta aquí tu pensamiento te ha llevado al lugar de donde vienes,
no es mi intención. No es mi intención. Hablo a iglesia bíblica de la ciudad. Mi pretensión de esta enseñanza no es que veamos de dónde venimos y qué tal es esta enseñanza o la ortodoxia o la falta de amor que había allá. No, no quiero que piensen eso. Porque yo les estoy hablando de iglesia bíblica de la ciudad. Mi pretensión es que puedas meditar dentro de esta iglesia local. ¿En qué estoy aportando yo como miembro o asistente a esta iglesia en esa amenaza? Y si crees que no estás aportando nada a la amenaza, bendito sea Dios por tu vida. Pero recuerda de que la iglesia lleva 2000 años y esta amenaza está vigente. Por lo tanto, es importante que estemos constantemente apercibidos de que si hoy no, mañana tal vez sí. Debido a que las circunstancias exigen que luchemos por la pureza doctrinal, existe el peligro de que enfaticemos la doctrina y las prácticas correctas, pero que también olvidemos el amor por los demás. En nuestro afán por mantener la pureza de la iglesia, podemos olvidarnos de que la iglesia mantenga un ambiente de amor. Sin embargo, esto no es una amenaza nueva. De hecho, es la primera amenaza que el Cristo resucitado expone en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. El peligro de la ortodoxia, del conocimiento, de la buena teología, de todo lo bueno teológicamente, sin amor. Ese es el peligro, sin amor. Antes de abordar la amenaza que enfrenta la iglesia de Éfeso, el Cristo resucitado les asegura quién Él es o quién es Él. Jesús se describe a sí mismo como el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Juan ya nos declaró en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, lo que simbolizan las estrellas y los candelabros. ¿Recuerdan quiénes son las 7 estrellas? Los pastores, los ángeles de la iglesia. ¿Y quiénes son los 7 candelabros? Las iglesias locales, las 7 iglesias. Y ahora se nos plantea, hay un dato adicional, que Jesús se pasea en medio de los candelabros. Jesús se pasea en medio de los candelabros. Miremos aquí tanto la autoridad como el amor de Cristo. Jesús tiene sus estrellas, Él tiene autoridad sobre sus ángeles y entonces el mensaje que está a punto de pronunciarse viene con su autoridad suprema. Pero, esto es lo hermoso de aquí, pero Él también se pasea en medio de sus iglesias. En la iglesia donde Él es autoridad, Él se pasea, hermanos. Él se pasea. Antes de evaluar la iglesia y exponer su pecado, Él promete su presencia, su cuidado, su protección. La presencia de Cristo de seguro fue especialmente alentadora para la iglesia de Éfeso, porque el Éfeso del primer siglo era muy, pero muy difícil, un lugar muy difícil para el ministerio del evangelio. Al avanzar cerca de 30 años hasta llegar a las palabras de Jesús en Apocalipsis, ¿de dónde saca los 30 años, hermanos? Desde la carta de Pablo, que fue en el año 61, 62, hasta el Apocalipsis, que fue escrito en el año 90. Entonces, al avanzar esos 30 años hasta llegar a las palabras de Jesús en Apocalipsis, parece que la iglesia de Éfeso ha logrado dar un giro a los acontecimientos. Han trabajado a fin de poner a prueba y desenmascarar a los falsos apóstoles que habían en esa época. Han perseverado y sufrido tanto frente a la presión del mundo como a la propia presión interna de la iglesia para la gloria del nombre de Cristo. Y en todo esto sin desanimarse, dice el versículo 3.
Ellos se ocupan con esmero en mantener la pureza doctrinal y Jesús los elogia por esto. Pero cuidado, debes saber que el mensaje de Jesús no tiene un final muy agradable. Es difícil imaginar una iglesia más fiel que la de Éfeso cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. En un contexto ministerial difícil, ellos se ocuparon a la perfección de los aspectos doctrinales y eclesiásticos de esa iglesia. Al igual que nosotros, eran doctrinalmente ortodoxos y entendidos en lo teológico. No aguantaban a los vendedores ambulantes del evangelio que intentaban introducir nuevas enseñanzas extrañas en el nombre de Cristo. Su celo no mostraba señales de decadencia, pero Jesús afirma, eso no significa nada. A ellos les falta algo y ese algo significa todo. ¿Sí lo entendieron? Eso no significa nada. A ellos les falta algo y ese algo significa todo. Y necesitamos sentir la contundencia del golpe. Ese algo no era la sana doctrina. Sí, tan teológicamente bien, pero esa no es la amenaza. Esto dice el Señor Jesús a la iglesia de Éfeso. Tengo en tu contra. Tengo contra ti, dice otras versiones. Tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Cuando leemos los elogios son, wow. Solamente tiene una cosa en tu contra, iglesia de Éfeso. Solamente tiene una sola en tu contra, iglesia bíblica de la ciudad. Has abandonado tu primer amor. Para tomar prestadas las palabras de Pablo, la pureza doctrinal sin amor es como metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo la doctrina y las prácticas correctas, pero me falta amor, no soy nada. No soy nada. Si disciplinamos a todos los falsos maestros y quemamos todos los planes de estudios heréticos, si quieren hacer asados con esos libros, háganle. Pero no tengo amor, nada gano con eso. Es una pena que la iglesia de Éfeso hizo esto exactamente. Creyeron en las cosas correctas e hicieron lo correcto. Protegieron la iglesia de personas malvadas y de falsos apóstoles. Sin embargo, a pesar de todos esos aciertos, abandonaron el amor. Esto no es un delito pequeño. Recordemos que esta es la primera amenaza que Jesús desea exponer, la primera de 7. Esta es la primera amenaza que Jesús desea exponer de entre estas 7 iglesias. Jesús habla primero sobre esta. Es una amenaza que viene con una advertencia clara. A menos que se arrepientan, Jesús quitará su candelabro. Si continúan, perderán el derecho eterno sobre el mismo evangelio que defienden tan apasionadamente. Entonces esta amenaza, mis hermanos, es seria. Esta amenaza es seria. Pero ¿qué significa exactamente haber abandonado tu primer amor? Enfoquémonos en la amenaza. ¿Qué significa exactamente has abandonado tu primer amor? Cuando un fariseo le preguntó a Jesús, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Él respondió, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero Jesús continuó, el segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, dice la Escritura, dice Jesús mismo, depende toda la ley y los profetas. El amor de Dios es inseparable del amor por los demás. En su primera carta, el apóstol Juan también une el amor por Dios y el amor por los demás, al argumentar que nuestro amor mutuo brota del amor de Dios por nosotros. Juan expresa, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. De hecho, dice Juan, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es ¿qué? Es amor. ¿Cómo es el amor de Dios exactamente?
Este se manifiesta de la manera más gloriosa al enviar a Jesús para salvarnos del juicio. Juan lo explica así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Así que, hermano, cuando a ti te pregunten qué es el amor, aquí está la respuesta. El amor no es un sentimiento. El amor es una determinación de Dios. Esta verdad es personal, profunda y sumamente sencilla. Todo al mismo tiempo, Él nos amó. Al meditar en la verdad del amor de Dios por nosotros en Cristo, nuestros corazones deben ser guiados en dos direcciones, por lo menos. En primer lugar, debemos ser movidos a amar y adorar a Dios, pero para aquellos de nosotros que somos consumidores teológicos y reformadores celosos, debemos tener cuidado de que nuestro amor por Dios, escuchen bien, de que nuestro amor por Dios no se convierta en un mero amor por la teología, porque son dos cosas absolutamente diferentes. Una vez que la gracia de Dios nos ha alcanzado, es natural que deseemos crecer en nuestro conocimiento de Dios. Eso es natural, hermanos. Aquel que ama a Dios desea conocerle. Aquel que ha sido salvado desea conocerle. Si tú no deseas conocerle, entonces duda de tu salvación, porque ese es el efecto. Pongámoslo en un nivel rebajo con esa persona, como hablábamos ayer, con la que te quieres casar. ¿Tú te casarías sin conocerle? No. Tú deseas conocerle porque le amas, ¿o no es así? Es lo mismo con Dios, pero de una manera sobrenatural, porque Él te amó primero. Él cambió tus afectos para que tú le ames. O sea que aquel que dice que le ama, pero no desea conocerle, efectivamente yo puedo decir, hermano, arrepiéntete porque tú no eres hermano. Es imposible porque Él cambia los afectos de aquel a los cuales Él ama. No hay ninguna excusa para no conocerle a los que somos llamados hijos. Pero con demasiada frecuencia este amor por conocer a Dios se convierte en un mero amor por conocer sobre Dios. Si no tenemos cuidado, Dios puede convertirse en un objeto de estudio impersonal. Y cuando eso suceda, nuestras cabezas se colmarán con el estudio de la doctrina, pero nuestros corazones se enfriarán a la verdad, la belleza y la gloria del Dios Trino. Cada sermón que preparamos, cada estudio bíblico al que asistimos y cada podcast que escuchamos, aquí sí hay podcast en esta iglesia, ¿vieron? Yo soy uno que mando podcast a cada rato. ¿Sí o no, hermano? Deberían conducirnos a un amor más profundo por Dios que nos mueva a responder en adoración, alabanza y reverencia a Él y por Él. Esa debe ser siempre la meta. Si no es así, no solo estamos perdiendo el tiempo, sino que nos estamos exponiendo al peligro. Pero en segundo lugar, un amor profundo por los demás debería fluir de nuestro conocimiento de Dios y su amor por nosotros. Por lo tanto, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces, abandonar el amor no significa solamente perder tu afecto y celo por el Dios que envió a su Hijo para salvarnos de su ira. También significa fracasar en amar a los demás. No es difícil abandonar el amor. Esto no sucede de golpe. Esto no pasa de un día para otro. Todos sabemos que es fácil perder el amor por quienes nos critican, por quienes se quejan de nosotros o incluso nos atacan. Ah, es que ese pastor no predica como a mí me gusta. Yo quisiera tener a Sugel todos los domingos ahí al frente. O a MacArthur con esa cara. Pero ese no. Para mí es muy fácil odiarlos así, hermano. De verdad. Fuera muy fácil. Todos sabemos que eso es muy fácil. En esos contextos
como estos es que Jesús nos ordena: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Teóricamente lo que Jesús está diciendo es: oren por su salvación también. No es que yo no voy a esa iglesia porque es que hay a los hermanos, no. Sin embargo, también es fácil perder el amor por aquellos a quienes consideramos inferiores a nosotros en su doctrina y prácticas. No es que yo no hablo con ese hermano porque él no está leyendo ni un libro. ¿Pasa? ¿Será que despreciamos a aquellos que no tienen la oportunidad para leer? No es que nada más está leyendo la Biblia, imagínate, hermano. Así hay. Así somos muchas veces. Nuestra unidad y amor por otros creyentes tiene como propósito ser un testigo poderoso de la verdad de que el Padre ha enviado a su Hijo y que somos cristianos genuinos. Paul Tripp define el amor de esta manera: el amor es estar dispuesto al autosacrificio por el bien del otro, sin exigir reciprocidad ni que la persona amada sea merecedora de ese amor. Creo que es una definición útil del amor, debido al amor de Dios por nosotros en Cristo y el ejemplo del amor de Cristo por nosotros. Hemos de vivir vidas de autosacrificio voluntario por los demás, sin esperar nada a cambio. La posibilidad de que Jesús elimine el candelabro de la iglesia de Efesios y con esto su condición de iglesia nos muestra que es posible creer lo correcto y no ser iglesia. Es posible hacer todas las cosas correctas y no ser iglesia. Mi hermano, temblemos, de verdad. Porque Jesús cuando vemos, porque pareciera, yo no sé si hay interpretaciones de esta, pero hay hermanos que pueden pensar que quitar el candelabro es que vas a perder tu salvación. Y esto no habla de eso. Esto está hablando de quitar el candelabro. Y si ya en Apocalipsis 1 nos dijo que los candelabros son la iglesia, que sencillamente deja de ser iglesia, pero dentro de esa supuesta iglesia pueden haber hermanos creyentes naturales, porque el Señor les ha salvado. Esto habla de la iglesia, Entonces es posible que creamos lo correcto y no ser iglesia. Es posible hacer todas las cosas correctas y no ser iglesia. O sea, que es posible que tengamos perfecto conocimiento del Dios Santo y no ser iglesia. Temblemos, de verdad. Es posible defender los valores morales correctos y no ser iglesia. Pero si practicamos el amor genuino por los demás, le mostraremos al mundo que somos seguidores de Jesús y que el Padre ha enviado a su Hijo al mundo para salvar el mundo. Así que, hermanos, tengamos cuidado. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Cuidado, y estamos amando más a la teología que al Dios de la teología. Cuidado, y estamos amando más al servicio que al Dios que servimos. No es lo mismo amar al servicio que al Dios que servimos. Probablemente, si amamos más al servicio que al Dios que servimos, estamos amándonos más a nosotros mismos que al Dios mismo. Estamos buscando un nombre, hermanos. Estamos buscando un nombre. No es que tú no ves mi amor por Dios, ¿cómo te sirvo? Cuidado con eso. Hace unos días yo conversaba con un hermano de esto. Que el Señor nos libre de amar más el servicio que al Dios al cual servimos. Que nos enfocamos más en la vida ministerial, más que en nuestra vida devocional con el Señor. Es un peligro. Pero entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer si estamos en esa circunstancia? ¿Qué debemos hacer si hemos perdido nuestro primer amor? ¿Qué hacemos, amados hermanos, si alguno de los que estamos en este lugar caemos en este pecado? ¿Qué debemos hacer? Arrepentirnos. Yo quiero responder eso en dos partes. Esa es la segunda. Pero la primera, dice la Escritura, recuerda de dónde has caído. O sea, ya Jesús está dando por sentado que como perdiste tu primer amor, ya caíste. Entonces recuerda de dónde
has caído. Deben recordar sin cesar su angustia o su antigua, posición, pasando revista a su propia historia eclesiástica y recordando lo que sus antepasados habían hecho en la iglesia 30 años antes. Y al recordar su historia, deben reconocer que han empeorado. Se ha evaporado el esplendor de su ardor espiritual. En realidad, su mediocre desempeño los ha hecho perder un lugar prominente en medio de las iglesias. Han caído de su elevada posición anterior y han perdido prestigio moral. Así que, hermanos, Iglesia Bíblica de la Ciudad, yo quiero que si en 2, 3 meses, 10, 15, 20, 10 años estamos en esto, recordemos ese diciembre después de pandemia, cuando la iglesia fue establecida a través de la membresía. Recordemos ese primer amor porque Dios ha sido bueno con nosotros. Y lo segundo que dice Jesús es: arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. ¿Sí ven? Primer amor al principio. Primer amor al principio. Tiene en mente no las obras que los efesios habían estado realizando todo el tiempo, sino más bien las obras de amor por Cristo. Se enfatiza no la palabra obra, sino el término al principio. De igual modo que Jesús preguntó a Pedro a orillas del mar de Galilea: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Les pide a los creyentes de Éfeso su dedicación incondicional. Para ello deben cambiar su estilo de vida, o sea, deben arrepentirse y dar un giro de 180 grados. A mí muchas veces me ha dado risa esto porque todo el mundo, tengo que dar un giro de 360 grados. No, vas a quedar igual. Vas a quedar en el mismo punto. No es de 180, hermano. Tienes que girar hacia ahí, vas para allá, ahora vas para allá. No es que voy a darlo de 360 porque me voy a exigir y quedas igualito. Pero si no responden a la repetida invitación de Jesús a arrepentirse, el Señor tomará medidas drásticas. Va a venir y ya está en camino para visitarlos. No esperará hasta su venida en la consumación. E incluso antes de su venida final, los efesios ya no serían una iglesia, si fuera el caso. Jesús quitará el candelabro de donde está, lo cual significa que como congregación experimentarán un oscurecimiento espiritual completo. Una iglesia deja de serlo cuando ya no sirva a su maestro con amor y dedicación genuinos. Una década después de esta carta de Apocalipsis, después de que Juan escribiera Apocalipsis, Ignacio escribió una carta a la iglesia en Éfeso en la que alababa a los cristianos locales por su paciente perseverancia y su resistencia ante el engaño. Comenta que algunas personas de Siria han pasado por Éfeso con enseñanzas malas, pero que los efesios se han negado a escucharla. Los alaba por ser de una sola mente con los apóstoles en el poder de Jesucristo. Al parecer, entonces, los cristianos habían tomado en serio las palabras de Jesús a través de Juan. Esto fue una carta que escribió Ignacio 10 años después de Apocalipsis. La verdad es importante, hermanos. La verdad es importante. La ortodoxia es fundamental. El conocimiento es necesario, pero no se puede separar del amor. Pero el amor también es importante, hermanos. El amor es trascendental. El amor es lo que permanecerá, dice la Escritura, pero no se puede separar de la verdad. Así que, hermanos, estas palabras de Jesús de hace 2000 años a través de Juan no son menos importantes hoy. Debemos recordar de dónde hemos caído cada uno de nosotros. Debemos recordar quiénes éramos desde ese día que Él nos atrajo con lazos de amor y nos convertimos en cristianos gracias a su amor. Debemos recordar si desde entonces y hasta hoy ese amor ha sido reemplazado por el estudio, por el servicio o por el desenfoque. Y al recordar todo esto, debemos proceder al arrepentimiento genuino, rogándole a Dios que nos perdone de nuestros pecados, de haber olvidado lo que es Él en sí mismo y que debe ser suficiente para nosotros, y también enfocarnos más en estudiar sobre Él
y dedicarnos más al servicio que conocer al Dios que servimos y mantener una relación profunda con su santo nombre. Y por último, retomar esas obras de amor que hacíamos en el principio para Él y para su iglesia. Hermanos, Dios exaltó la iglesia de Éfeso porque aborrecían las obras de los nicolaitas. Hace énfasis, y escuchen bien, porque pareciera que dijera, pero me estás diciendo que he perdido el primer amor, pero me estás diciendo que me alabas por aborrecer. ¿Dónde está el amor allí? Pero ojo, él hace énfasis en las obras, no en los nicolaitas. ¿Sí lo ven? En las obras, no en los nicolaitas, porque entonces se estuviera contradiciendo con respecto al amor. La Escritura no nos dice mucho sobre estas personas. Sin embargo, si Dios mismo aborrecía esas obras, también para nosotros es suficiente información. El mismo Cristo que cuida de su iglesia es el mismo Cristo que la sostiene. No podemos perder de vista esta promesa de su protección y de su cuidado para con nosotros. Su Espíritu está aquí con nosotros y es suficiente para que nosotros podamos esforzarnos en amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Para que al final de los tiempos, amados hermanos, pueda pasar lo que cada uno de ustedes debe anhelar con un deseo pronto, en que el que tenga oídos, oiga, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. En el paraíso, Dios caminaba por el jardín en medio de su pueblo, en una comunión agradable y amorosa. Eso es lo que Génesis nos enseña. La presencia del árbol de la vida en el jardín significa que está en comunión entre Dios y la humanidad. Esa comunión duraría para siempre. No obstante, cuando su pueblo pecó, Dios lo apartó de su presencia. Adán y Eva y todos los seres humanos desde entonces no tuvimos más acceso al árbol de la vida. Pero aquí, en este texto, Jesús promete abrir el acceso nuevamente. La iglesia de Éfeso y nuestra iglesia pueden venir, comer y disfrutar de la vida eterna en la presencia de Dios. Amén. Bien, mis hermanos, ¿tienen alguna pregunta o algún comentario? Fabián. Buenos días. Primeramente, dar gracias a Dios por la vida del pastor y la enseñanza que directamente nos confronta como iglesia y nos invita no solamente a volver al primer amor, sino también a orar de manera ferviente por los pastores de nuestra iglesia. Una vez escuché una frase, y es una frase muy conocida, que dice lo siguiente: la doctrina divide, el amor nos une. Y mis hermanos, a lo largo de mi corta vida, he podido observar los dos extremos de esa frase. Y he podido observar cómo tenemos una buena doctrina, pero sin amor, y tener una doctrina correcta sin amor es arrogancia. Y he podido observar también cómo iglesias locales se aman de una gran forma, pero tener amor sin la doctrina correcta es herejía. ¿Cuál es la invitación, mis hermanos? Primeramente a examinarnos a nosotros mismos y también a orar por nuestros pastores, porque esta carta está escrita al ángel de la iglesia. Está escrita a los pastores de cada iglesia, y esta es la primera iglesia a la cual se le escribe al pastor. Y podemos notar que es en singular, pero ¿cómo trasladamos ese mensaje a nosotros?
el pastor de esa iglesia local, de ese candelabro, es nuestro representante ante Dios y es quien rinde cuentas por nosotros ante Dios. Si el pastor está sano doctrinalmente y lo hace con amor, también la iglesia estará sana. Por eso nosotros debemos orar por ellos, para que ellos nunca olviden que de una u otra forma no pueden ser metal que resuena o címbalo que retiñe, sino que todo lo que hagan, lo hagan con amor. Esto da miedo porque me confrontaba la parte en donde le dice al pastor, quitaré el candelabro si no te arrepientes y si no vuelves al principio. Y me da miedo porque de una u otra forma he compartido con muchos hermanos que tienen una doctrina excelente, pero no hay amor en su proceder, no hay amor en sus vidas. Y tal vez en algún momento hice parte de eso. Por eso le pido a Dios que me conceda arrepentimiento y que también fortalezca a los pastores de esta iglesia local, para que todos nosotros no vivamos lo que alguna vez algunos de nosotros vivimos. Muchas gracias, pastor. Amén. Gracias a ti, mi hermano. ¿Alguien más? Hermana Yané. Pastor, no entendí bien la pregunta que usted hizo en la prédica cuando dijo que estás aportando a esa amenaza. Quisiera como que, Repite la pregunta que no te escucho. ¿qué estás aportando a esa amenaza? Ah, ok. La pregunta es confrontante, ¿no? La pregunta es para que meditemos en que si estamos aportando a esa amenaza, es decir, la falta de amor. Primero amor por Dios y luego amor por los hermanos como tal. Es en qué estamos aportando hacia eso. Es una pregunta retórica que nos debe llevar a reflexionar, como muy bien Fabi lo decía, y que nos lleva a mirar si realmente nosotros estamos amando a Dios sobre todas las cosas y amando a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Realmente ese es el fundamento del amor. Gracias. Gracias a ti, hermano. ¿Vas a preguntar algo, hermano? ¿Alguien más? Mana, quédate callada. ¿Qué pasó? Quedaron todos confrontados. Sí, yo quería nada más decir que la frase cuando mencionaste o hiciste énfasis recordándonos que los Nicolaitas era una secta que Juan condena, de hecho en una de las cartas, y es severo con ella, pero nos habla precisamente de que lo que condenamos es el obrar de los Nicolaitas, pero probablemente ellos conocían a algunas personas o a esos Nicolaitas los conocían. Entonces, ¿cómo debía ser el trato hacia esos Nicolaitas, sacando que condenan lo que ellos creen, lo que ellos promulgan, pero probablemente tenían que amar a las personas como tal? Entonces, siempre está esa tensión, que no es realmente ninguna tensión, es lo que Cristo hizo. Y creo que es lo que nos llama a nosotros también a considerar, ¿no? Que podemos aborrecer a las obras de las personas, pero podemos también amar al mismo tiempo a esas personas. Yo creo que esa tensión también nos ayuda mucho, porque a veces como que usted no piensa lo mismo que yo, no cree lo mismo que yo, hermano, ni nos juntemos. Yo creo que ese ni es hermano. A veces hay ciertos comentarios y somos como, creo que lo compartías tú en estos días, no recuerdo, que creo que era de Spurgeon o fue Fabi, no recuerdo. O alguno le vi que compartió algo que decía como que Dios me libre de no considerar que algunos de otras, fue Fabián, cierto, otras iglesias, atreverme a decir como si no fueran cristianos o hijos de Dios. Entonces realmente es una situación bastante lamentable. Y eso es lo que vemos. Ustedes pueden entrar al Facebook, los invito, si tienen hermanos cristianos en el Facebook, miren los últimos 12 horas y hay una pelea fija allí. Hay una pelea fija porque entonces este no es reformado, este no tiene tal X o Y documento, o este no es esto y este no es lo otro, y definitivamente a veces perdemos de vista lo que es el Señor. Ahora, como yo también lo dije, lo que decía Judas, versículo 3, y dije versículo 3 porque ustedes saben que Judas solo tiene un capítulo, entonces nosotros debemos contender ardientemente por la fe, pero es contra aquellos que nos piden, digamos que nos piden, nos demandan acerca de ella, pero con hermanos, así tengan una, qué sé yo, una eclesiología diferente o hermanos que tienen decisiones eclesiásticas diferentes, ponerme a pelear con ellos, yo creo que eso no edifica y no somos testimonios delante del mundo. Mira,
los que son creyentes. Alguna vez presencié una discusión en un WhatsApp de unos hermanos delante de toda la empresa, y definitivamente eso no edificó a nadie. Eso no edificó a nadie. Porque además toda la empresa era mundana. ¿Y qué es lo primero que dijeron? Ve, estos no son los creyentes, estos no son los que oran por nosotros. Sí se dan cuenta cómo a veces bobadas nos apartan de nuestro primer amor. Pero nosotros no estamos lejos de eso, mis hermanos. Así que estemos siempre no mirando hacia afuera, no mirando la paja de los ajenos, sino mirándonos a nosotros mismos. Estemos siempre pendientes de que no estemos allí en la línea para resbalar en cuanto a esto, porque somos muy fáciles para ceder a este tipo de discusiones que no edifican a la iglesia y que no son testimonio delante del mundo. ¿Defendamos nuestra fe? Sí, defendámosla con amor. Siempre piensen en el otro que es un potencial creyente y prediquemos el evangelio con amor, y ya el Señor hará la obra si es su voluntad. No trates de convertirlo tú, porque tú no eres el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra conforme a su voluntad. Nosotros predicamos la semilla y el que da de crecer es el Señor. Cristo es suficiente, Él no nos necesita. ¿Alguna otra pregunta, hermanos, o comentario? Wolfram, David. Bueno, un hermano siempre le escucho decir esta frase: el amor no es algo en la vida cristiana, lo es todo. Bueno, obviamente hay un balance, ¿no?, entre la verdad y el amor, pero la verdad es el conocimiento, ¿no?, lo que nosotros sabemos del Señor, lo Ortodoxia. que es la teología, lo que es inamovible. Pero el amor es la actitud del cristiano, es cómo es transformado, es su reacción a la teología, a quién es Dios. Tanto así que Juan dice: el que no ama no ha conocido a Dios. Amén. Y recordar que Dios mismo es amor, no es ni siquiera una cualidad de Dios, sino que es ontológico. Dios es amor. Ujú. Entonces, el Señor nos ayude. Amén, mi hermano. Gracias.